en Chihuahua, porque es un tema del que se ha colgado y gacho el gobernador panista Javier Corral y algunos otros que quieren sacar raja política, un tema que ha defendido también a capa y espada el presidente Andrés Manuel López Obrador por ser un tratado binacional del que se beneficia México y que si, como muchos proponen, se renegociara, no tendría pues los beneficios, los términos tan importantes para nuestro país, pero para que se vean los tamaños de la politización de este tema. Y obviamente también hay que hablar de las fallas de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Mi querido Jesús Lemus, a ver, danos la perspectiva, ayúdanos a entender de mejor manera esta situación. Sí, gracias, mi querido Vicente. Mira, el asunto creo que va muy de la mano con lo que señalabas en relación a los expresidentes que se tienen que enjuiciar y que, bueno, el balón está en la cancha ahorita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán ellos los que definan, como tú ya bien decías, estar de qué lado en la historia del país, si del lado de la corrupción o del lado de la población que realmente quiere. ¿Por qué te comento esto? Pues porque precisamente tenemos hoy en México un grave problema que es el arrebato del agua, porque eso es lo que ha venido siendo, esa es la herencia que nos dejaron las últimas 3 administraciones federales de cómo se distribuyó el agua. Y déjame te digo así muy rápidamente que la Comisión Nacional del Agua, que es el ente regulador de la administración del agua en México, pues ha venido actuando de manera facciosa, más allá de lo que es el tratado de aguas internacionales que mantiene México con Estados Unidos, donde México se queda con 2.096 millones de metros cúbicos de agua al año de los ríos Bravo, Conchos, se va el otro, de los ríos, de los afluentes del norte del país, y Estados Unidos se queda con 431 millones de metros cúbicos. Más allá de eso, creo que es la actuación perversa con la inercia que se le dejó a la Conagua en estos últimos 3 sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Te lo pongo así muy claramente. Actualmente en el país, antes de tocar el tema de Chihuahua, actualmente en el país hay 916 conflictos o zonas regionales donde se está dando conflicto por la disputa del agua, que ya la arrebatan las empresas, que no le llega a algunos productores agrícolas pequeños, que tampoco está siendo suministrada de forma adecuada a través de los sistemas de agua potable municipal, o simplemente que la Comisión Nacional del Agua no autoriza pues permisos para la perforación de nuevos pozos. Bueno, te comento que de esos 916 conflictos que existen en el país por el agua, donde ya hay violencia, como es el caso de La Boquilla, allá en la zona de Camargo y Delicias, pues como esos 916 conflictos, te quiero comentar que de esos fueron 510 los que se gestaron durante la administración del presidente Felipe Calderón. Otros 312 fueron los que brotaron en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, y poquito más de 100 fueron los que se manifestaron durante la administración del presidente Vicente Fox. O sea que aquí en este caso, y ya que hablamos de enjuiciar a los presidentes de la República, creo que sería muy conveniente revisar a fondo cómo fue su actuación, no nada más en lo que se refiere al manejo de los recursos económicos, porque finalmente, sí es cierto, eso es un desfalco, pero pues nada tiene que ver 26,000, 100,000, 200,000 millones de pesos comparado con el arrebato de recursos tan importantes como puede ser el agua, los bosques o el propio territorio. Entonces, creo que debemos de pensar muy bien a fondo. Es una constante que he mantenido en los últimos años, de insistir sobre cómo fue que nos saquearon estos ladrones, los últimos 3 expresidentes de la República, cómo nos saquearon, cómo nos robaron, porque nos quitaron hasta lo más elemental que era el agua. No nos quitaron el oxígeno porque simplemente no podían, no nos quitaron el aire porque no podían hacerlo. Si hubiera una forma, te apuesto que en este momento el aire o el oxígeno que respiramos estaría prácticamente concesionado a favor de alguna empresa particular. Y eso es lo que sucedió con el agua, eso es lo que hicieron esos expresidentes, sobre todo Felipe Calderón, sobre todo Enrique Peña Nieto, que privilegiaron y manejaron a la Comisión Nacional del Agua como una agencia de relaciones públicas con el sector privado de los amigos, con las grandes corporaciones que se negociaban entre ellos y se financiaban y se daban recursos de un lado para otro. Entonces,
la Comisión Nacional del Agua actuó de manera perversa. Ahorita es un momento muy importante para que la doctora Blanca Jiménez Cisneros, la actual titular de la Comisión Nacional del Agua, pues ponga bajo la lupa, bajo el microscopio, para que revise de manera microscópica precisamente cómo es que se dio ese arrebato del agua en los últimos 9 años los últimos 18 años de gobierno prianista. Y eso sería fundamental para que finalmente los ministros de la Corte de Justicia pudieran pensar en la inmoralidad que sería el hecho de no poder o declarar inconstitucional la consulta pública que se está proponiendo para enjuiciar a los presidentes. Y el caso de Chihuahua, mi querido Vicente, es un caso muy particular, es como la punta del iceberg que se asoma, porque lo demás es subrepticio, casi no se menciona, son pocos los medios de comunicación, sobre todo los hermanos periodistas que están al pie del cañón en esas regiones, son los que los dan a conocer, pero no los grandes corporativos, y no los voy a mencionar porque ya sabemos de cuáles hablamos, ¿no? Corporativos televisivos, radiofónicos o de medios impresos. Entonces, para ellos no pasa esa situación del arrebato del agua, pero en Chihuahua está pasando como sucede en 915 otros puntos del país, una pelea por el agua, una disputa por el líquido vital para la subsistencia. ¿Por qué? Porque la presa La Boquilla, simplemente que sirve para atender a más de 70,000 hectáreas de cultivos agrícolas de pequeños productores, pues se está tratando de desviar para llevarla a Estados Unidos, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que se ha querido politizar este conflicto social y se ha llevado, y ahora sí que está llevando agua para su molino, el gobernador Javier Corral, queriendo hacer de esto una confrontación de campesinos contra el gobierno federal cuando no puede ser de esa forma, ¿sí? El conflicto realmente es que los campesinos deben de tener su agua que está garantizada por el gobierno federal, por la Comisión Nacional del Agua, que debe de intervenir de manera muy clara y muy precisa y de explicar las razones del trasvase, porque efectivamente tenemos un convenio de agua con Estados Unidos que sí, no es cierto, nos beneficia mayoritariamente, pero que también resulta pues incomprensible cómo es que Estados Unidos nos esté pidiendo el agua que está dentro de nuestro territorio nacional. Pero eso es un asunto que seguramente la doctora Blanca Jiménez Cisneros, si se pusiera un poquito más las pilas, que tiene mucho la capacidad para ello, creo que podría entender esa situación y solucionarla. Lo que realmente es más grave, mi querido Vicente, es lo que sucede con relación a los permisos para la perforación de agua potable en el estado de Chihuahua. Y te pongo así un ejemplo muy claro, nada más para que veas cómo la Conagua actualmente sigue la misma inercia, pues, que se manejó en los últimos sexenios de Felipe Calderón, Peña Nieto y Vicente Fox. ¿Y por qué? Pues porque muchos directores de área, muchos jefes de departamento, pues siguen siendo los mismos que estaban en la administración, que llegaron con Felipe Calderón o con Vicente Fox, y ahí se quedaron y siguen actuando de esa forma, y a final de cuentas les vale madre lo que la doctora Blanca Jiménez Cisneros pudiera estar dictaminando para que el agua se distribuya correctamente. El caso es que a la fecha hay 733 solicitudes de permisos para la perforación de pozos de agua potable en Chihuahua, pero se les ha negado, simplemente les han dicho no hay forma de perforar esos pozos, no hay forma de suministrar esa agua a la población, pero y los municipios que han sido afectados en este sentido, a los que les han negado perforación de pozos, pues se encuentran Allende, San Francisco de Conchos, Bacoina, Corichi, Camargo, Chinipas, Delicia, Maderas, Santa Isabel, Saucillo, Satebo, Temozachi y Urachi, entre otros. Y en ese grupo, tan solo en ese grupo de 13 municipios que señalé, son casi 340,000 habitantes, de los que el 25% tienen actualmente escasez de agua. Eso es lo que quiero insistir, mi querido Vicente. Actualmente, para ti, para mí, que somos privilegiados, pues tenemos agua potable en la llave y abrimos y cerramos y nos podemos bañar, pero hay muchísimos, miles de mexicanos que ni siquiera tienen agua para beber, ni siquiera para lavarse las manos en esta contingencia. Por eso entendemos que el aumento de la COVID, por ejemplo, pues va creciendo aceleradamente en algunas regiones donde hay precisamente eso, carencia de agua.
pero nosotros no lo vemos porque estamos de manera privilegiada, mi querido Vicente, tú y yo y otros miles de millones de mexicanos que sí podemos tener el agua, pero hay poblaciones donde no hay y en esas poblaciones la Comisión Nacional del Agua está negando actualmente la perforación de pozos argumentando una escasez de agua, pero esa escasez, o sea, la Conagua no es pareja, porque esa escasez pues no se está dando para el sector industrial, porque al sector industrial se le están resolviendo actualmente en un periodo de 3 meses la solicitud de perforación de pozos para el agua, para la obtención de agua de uso industrial. Es decir, que por ejemplo en esos municipios que te señalé, y ya termino, en esos municipios que te señalé, donde se ha negado la perforación de pozos, pues hay otras empresas como productores de leche, promotora a la industria chihuahuense, proyectos industriales Carnemar, Rexel, Ronci, SADCB, Ciénega Los Padres, Francisco Villa, Santa María del Mirador, o Sigma Alimentos, o Villarcayo, Sociedad de Producción Rural, entre otros, que ellos sí pueden, sí tienen la autorización de la Comisión del Agua para perforar, obtener agua y darles de beber a sus vacas, a sus puercos, sembrar sus cultivos, pero no hay, la Comisión Nacional del Agua dice que no hay agua pues para los ciudadanos, y ese es el grave conflicto, ese es un problema que se tiene que resolver, creo yo, de manera muy urgente, mi querido Vicente. Nada más para que nos quede claro, ¿cuánto recibe México en este tratado y cuánto paga México? Creo que aquí es el dato fundamental para que entienda la gente quién está tratando de sacar raja política. Este tratado, creo que es desde 1944, si recuerdo bien, entre México Es y correcto. Estados Unidos, es beneficioso, es ventajoso para México. ¿Nos das ese dato, mi querido Jesús? Sí, por supuesto, mira, México recibe 2.096 millones de metros cúbicos. Para que no nos perdamos en cuánto es un metro cúbico, pues te voy a decir que 1 millón de metros cúbicos, como ya lo habíamos platicado en otra ocasión, 1 millón de metros cúbicos de agua es la cantidad que cabría si pudiéramos tener un recipiente del tamaño del Estadio Azteca. Entonces, México recibe con este tratado 2.096 veces el agua que cabe en el Estadio Azteca, mientras que el gobierno de Estados Unidos recibe solamente 431 veces esa agua, es decir, 431 millones de metros cúbicos. O sea, en pocas palabras, sí nos beneficia el tratado de aguas internacionales con Estados Unidos, pero también hay que considerar una cosa, que Estados Unidos está aportando el agua o toma esa relación en base al aporte del agua que hace la zona semidesértica o desértica pues, del sur de Nuevo México, de Arizona y parte de Texas, mientras que México aporta pues también la parte del agua que cae de este lado de la frontera en esas mismas regiones de los estados desde Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Entonces sí es cierto, es un tratado que nos beneficia mucho a nosotros, pero que sin duda yo considero que se debería de revisar para bajar las cuotas. ¿Por qué? Para bajar las cuotas de aportación en relación a Estados Unidos y aumentar las cuotas de obtención de los mexicanos, porque finalmente Estados Unidos, la zona que aporta el agua es una zona desértica totalmente, y en México, en toda esa parte, hay partes que son desérticas, semidesérticas, y otras no tanto, entonces aportan mucha agua. Y finalmente, te voy a decir una cosa, los ríos de los que estamos hablando en este caso, que es el Colorado y el Bravo, pues sí es cierto, son la zona limítrofe de México, pero inicialmente eran del territorio mexicano, quedaron como límite cuando se dieron los tratados para delimitar las zonas fronterizas, pero finalmente son ríos que nos pertenecen a los mexicanos. Entonces realmente le estamos haciendo el favor al gobierno de Estados Unidos el aportar parte de nuestras aguas. Entonces creo que sí se deben modificar. Ya es beneficioso para nosotros, pero podemos obtener aún más beneficio los mexicanos, porque hay regiones, te digo, en la zona de Chihuahua, que se están quedando prácticamente sin agua por aportar esa cuota del vital líquido hacia Estados Unidos, cuando pues realmente pues son escurrimientos que ocurren dentro del suelo mexicano, son lluvias que ocurren dentro del suelo mexicano, porque en Estados Unidos es muy poco lo que realmente baja desde la zona desértica de esos estados que te mencioné. Mi querido Jesús, antes de que te despidas, te quiero